todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a leer esta palabra. Jeremías 17:10. Vamos a abrir el libro de Jeremías, está en el Antiguo Pacto. Jeremías 17:10. Dice así la palabra del Señor. Dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Podemos tomar asiento, hermanos. Esa palabra es tremenda, porque hoy vamos a hablar sobre algo que nosotros tenemos que entender, que el Evangelio no es una religión. La religión se convirtió en un momento en que vamos a la iglesia, anteriormente dábamos 4 Padre Nuestros, algunas Ave Marías, y listo, pasaba. Después vinimos al cristianismo, dejamos un poco de cosas, pero también se convirtió en algo como venir solamente y orar un poco y todo terminó. Pero el Evangelio es mucho más profundo. El Evangelio es una relación perfecta con nuestro Señor Jesucristo, donde Él como Padre de nosotros, nos enseña a vivir nuestra vida diaria. Porque la vida diaria de nosotros es por la que nosotros estamos aquí en la tierra. Porque hasta este momento ninguno de ustedes es espíritu, está en espíritu. Todos tenemos un espíritu dentro de nosotros, pero andamos en un cuerpo de carne. Y los problemas no se suscitan en el espíritu, sino en la carne. Cuando tú tienes disgustos, cuando tú tienes pobreza, cuando tienes enfermedad, cuando tienes angustia, cuando tienes dolor, solamente se suscita en tu carne, no en tu espíritu, porque tu espíritu ya es perfecto. Tu espíritu el Señor lo libró, lo salvó, lo purificó, lo limpió en la cruz del Calvario. Pero nuestra vida diaria tiene que caminar con lo que nosotros estamos caminando, que es este cuerpo. Por eso la palabra de Dios es importante. El Evangelio no es para el espíritu. El Evangelio, el espíritu se alimenta el Señor dijo que había puesto su Santo Espíritu en nosotros y que Él nos enseñaría toda verdad. Pero el Evangelio es para nuestra salvación diaria, para que podamos reinar en vida, para que podamos vivir victoriosos sobre esta tierra, para que nosotros podamos vivir en victoria con nuestros familiares, con nuestros hijos, con los empleadores, para que nosotros podamos tener una vida de bendición aquí en la tierra. Entonces, el Señor dice: yo escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. ¿Dónde se prueban los pensamientos? En la mente del hombre. ¿Qué es la mente? Perdón un poco que estoy un poco ronco. Me ha afectado un poco el flu, pero estoy tratando de... Ok, ¿qué es la mente? Es el estado o lugar donde se depositan los pensamientos que le vienen al hombre. Esa es la mente, el lugar donde llegan los pensamientos. Los pensamientos te vienen, sea de cualquier lado, pero te llegan. Estás sentado, estás acostado en cualquier momento y de pronto te llegó un pensamiento. Entonces ahí llegan a la mente. La Biblia nos habla que existen 2 clases de mente: la del hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo y no conoce a Cristo. Ese es un tipo de mente. Y la otra mente es del hombre que tiene a Cristo. Son 2 clases de mente que hay. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 para corroborar esto. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre corriente, el que no conoce de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura
y no las puede entender. O sea, no las puede entender es con la mente, ¿no? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo versículo, tremendo ese versículo. Por eso nos llaman, de pronto alguien puede decir, es que nos están discriminando. No, no es discriminación. No, acá no existe la discriminación en la palabra de Dios. Sencillamente que Él, el Señor, Él es Dios sobre todas las cosas y Él hace como Él quiere. Y a la persona que no conoce de Cristo tiene una mente natural. Por eso para la persona que no conoce de Cristo, las cosas de Dios son una locura. Para una persona es una locura que en un momento se le diga, te declaro sano en el nombre de Jesús, y ese cáncer se vaya. El médico dice, no, fue porque hizo esto, porque hizo lo otro. Pero para nosotros sabemos que es poder de Dios y que podemos orar por una persona y que esa persona es sana. Podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, nuestros hábitos. Cuando no conocíamos del Señor, veníamos muchos en drogas, otros en alcohol, pero el Señor mismo nos transformó, nos cambió a una nueva criatura. Entonces la gente dice, eso es locura, yo no creo en eso, son aleluyas, son gente toda loca. ¿Por qué? Porque no lo pueden comprender ni lo pueden entender. Pero cuando ya viene uno y recibe la mente de Cristo, entonces esto se le convierte a uno en un poder de Dios. Y por eso es que uno camina, y por eso nos dicen muchas veces, uno dice, yo decía cuando antes de venir a los pies de Cristo hace muchos años, yo los veía y yo decía, wow, estos locos no se cansan de ir a una iglesia. Y van allá a la iglesia, y el miércoles y el viernes y el sábado y se van allá y se la pasan, en vez de estar en la discoteca o de ir al parque o de estar en la rumba porque para mí me parecía una locura. Pero cuando ya comencé a mirar este poder de Dios, yo tomaba mi Biblia en la casa y le decía a mi esposa, en ese momento ella no había recibido al Señor, no estaba con el Señor, entonces yo tomaba mi Biblia, agarraba el carro pero ¿cómo es posible que un miércoles te vayas a ir para una iglesia? Porque era poder de Dios y yo comencé a sentir algo diferente. Entonces eso es lo que hace la palabra. Entonces la mente de Cristo, por eso si tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a ver qué es la mente, porque aquí es donde tenemos que entender nosotros algo. La mente es donde están nuestros pensamientos, pero ¿qué pasa si yo tengo una mente en desorden? Voy a hablar de esto, ¿por qué? Porque para muchas personas la mente es un lugar donde deposita toda la basura. Toda la basura, todo lo que le llega lo depositan. Voy a hacerle como una especie de ejemplo. Yo tengo mi cuarto bien lindo, mi televisor, tengo mis hijos, tengo todo bien arreglado, pero soy un desordenado y voy a la calle y miro que hay un televisor viejo en la calle, lo recojo y voy y lo pongo en el cuarto donde yo vivo. Después voy y me encuentro unos trapos viejos y digo, ay, están como buenos, voy, allá los meto. Después agarro las ollas de la cocina y digo, no importa, las dejo acá. Entonces el cuarto donde yo vivo se me convirtió en, como dicen los hermanos mexicanos, en un tilichero. ¿Sí es así? ¿Está correcto? Bueno, ya estoy aprendiendo. Se nos convierte en ¿qué? En un sitio donde nosotros depositamos toda la basura. Así es nuestra mente. Nuestra mente es un lugar donde si nosotros no lo ordenamos correctamente, se va a convertir en un basurero, donde todo lo que llegue lo vamos a... Entonces tenemos que aprender a reciclar
lo que no está correcto, lo que no es bueno, lo que no nos conviene, lo que tenemos que tener en nuestra mente, lo que realmente nos va a servir, y no todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, todo lo que nos digan, llevarlo a la mente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando comenzamos a destruir nuestro hogar, destruimos nuestros hijos, nos destruimos a nosotros mismos, comenzamos a dudar, tenemos celos, tenemos ira, tenemos todas las cosas malas vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque no hemos discernido ni hemos separado lo que es correcto y lo que no es correcto. Y aquí es donde tenemos nosotros, por medio de la palabra de Dios, aprender a educar nuestra mente para no recibir la basura del mundo, ni recibir toda la basura. Mire que ahora ustedes, y me voy a hablar de este político porque me impactó la noticia de ayer. Ustedes saben que cerca de nuestro país hay un hombre que se llama Maduro, que es el presidente de Venezuela. Por eso conozco todas las noticias de ahí. Y ayer salió que va a prohibir las telenovelas en Venezuela, porque dice que las telenovelas producen violencia, producen homosexualismo, producen separación de matrimonio, y sacó una lista tremenda que estaba. Y el hombre, en el fondo, pues yo no es que esté de acuerdo con él, pero en esa parte tiene razón. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de cosas que nosotros vemos en la televisión son pensamientos que vienen a nuestra mente, y si nosotros no los sabemos reciclar, automáticamente vamos a cometer errores. Es el hombre que se queda mirando a la televisión y ve tremendo cuerpo de mujer allá, y el hombre y no sé qué, y la mujer amándolo, y dice no, y se queda mirando a la esposa y dice no, yo prefiero una igual a esa. ¿Sí me entiende? El pensamiento le llegó, y ¿qué fue lo que comenzó a destruir su matrimonio? Y así en muchas cosas, en la vida, así es el dinero. Miren lo que hicieron los narcotraficantes. Se comenzaron a darle publicidad en Colombia al narcotráfico, cuando el narcotráfico se volvió tan fuerte. ¿Qué pasó? Que miles de jóvenes, ellos pensaron que al sacar novelas de narcotraficantes que eran malos, que la gente no iba a recibir esto, que iban a hacer una ayuda. Al contrario, los jóvenes que tenían una mente pervertida y mala comenzaron a decir, uy, yo también quiero hacer lo mismo que está haciendo ese narcotraficante. Y comenzó una cantidad de gente a meterse al narcotráfico. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros tenemos en la mente. Vamos a ir a Proverbios 20:18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Entonces, ahí tenemos que comenzar nosotros a recibir consejos, pero no los consejos del mundo, porque aquí es donde viene el problema. Si yo busco consejo en la persona que es menos indicada, ¿qué es lo que me va a dar? Un mal consejo. Por ejemplo, una hermana, voy a decir esto a las hermanas, pero también después venimos con los varones. La hermana tiene un problema con su esposo, X problema, muchas veces tienen problemas de matrimonio. Entonces se va donde una persona que tuvo problemas, que se divorció, y le dice, mira, yo quiero que me des un consejo, ¿qué pasa? Pues la otra, ¿qué le va a decir? No, soporte a tu esposo, ámelo, cambie de esto. No, divórciese, sepárese, no se deje. Entonces, si ve los malos consejos, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? El consejo lo tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque el Señor nos da la sabiduría para vivir sabiamente en esta tierra. Él es el que nos da la virtud, nos da la enseñanza, el que nos educa, porque Él no quiere que tú sufras. Él quiere que nosotros vivamos en victoria. El Señor no quiere que tú te vayas a llorar, a sufrir, a vivir una vida de amargura. El Señor quiere que tú vivas una vida de victoria. Lo que pasa es que como somos desordenados, buscamos primero toda la ayuda afuera, y cuando ya estamos en el fango,
venimos a buscar a Dios. ¿Por qué no buscamos a Dios antes y nos evitamos todo eso? ¿Sí me entienden? ¿O no me entendieron? Entonces denle un aplauso al Señor, hermano. Wow, qué café, esto no es café, es té caliente. Me quemé. No. Ok, vamos a ver. La mente es un lugar que tenemos que mantener limpio. Limpio. No permitir que nada sucio le llegue a la mente, sino que esté limpia. Mire que muchas cosas vienen a nuestra mente diariamente. Pensamientos corruptos, pensamientos malos, pensamientos para los hombres. ¿Qué les llega? Pensamientos de pornografía, a otros de robo, a otros de mentir, a otros de engaño. Siempre los pensamientos van a venir a nuestra mente. Entonces tenemos que filtrarlos. Vamos a ir en Proverbios 15:26. Lo que habla el Señor. Dice: abominación son al Señor los pensamientos del malo. O sea que el Señor se siente mal. Mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, nosotros tenemos que entender muchas cosas ahora en el Evangelio. El Señor nos dio libre albedrío en un campo y nos dio, y no hay libre albedrío en otro campo. Voy a explicar esto bien para que quede claro, porque de pronto no quiero que quede ninguna duda. Para la salvación de nuestra alma no existe el libre albedrío. ¿Por qué? Porque a los que predestinó, llamó. El Señor te predestinó. Mi esposa, aquí hay algunas personas que llegaron hoy por primera vez. Quiero explicarles esto un poquito para que la iglesia ya lo ha entendido, pero en Efesios dice que a los que Él predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, salvó. Y también dice el Señor Jesucristo, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que sucede? Que antes de la fundación del mundo, el Señor, según la Biblia y según la palabra de Dios, y creemos en la palabra de Dios, y estamos seguros de que es la palabra de Dios, dice que Él nos vio a nosotros, nos escogió desde antes de haberse fundado el mundo, y escribió tu nombre en el día en que tú ibas a venir a la tierra, y te escogió para que un día, tú no sabes por qué, no sabes cómo sucedió, pero un día llegaste a una iglesia. Alguien te habló de Cristo. De pronto sentiste cosquillitas. Lo voy a hablar así, cosquillitas. Ay, yo quiero ir. Yo no sé, yo siento en mi corazón, yo no sé, pero yo quiero esas cosas. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, que ahora el Señor te ha llamado y tú has conocido la voz de Dios. Y tú sabes que Dios te está llamando y sabes que hay algo en ti que te dice que tú eres un hijo de Dios. Entonces Él te predestinó, te llamó. Eso se llama que no existe libre albedrío, porque tú no tienes la opción de escoger a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no escogemos a Dios. Y esa es la parte más hermosa. Eso es lo bello de nosotros, decimos Señor, porque muchas veces creemos: no, es que yo soy tan bueno, soy tan sano, es que yo soy tan, yo soy casi que me pongo en una aureola, necesito ir a Roma para que me santifique de lo bueno que yo soy. No, puede ser la persona más mala del mundo, pero si el Señor ya lo predestinó, ya lo escogió, Él lo va a llamar, lo va a sacar del fango, lo va a traer de allá y lo va a llevar a la santidad de Él. Y tú no vas a sufrir ni nada de eso, sino al contrario, vas a sentir felicidad y gozo cada vez que vas a amarlo a Él. Pero hay otras personas que no van a querer saber del Señor. No, gracias, yo te agradezco mucho, muy bien, me pareció muy lindo, todo muy hermoso, pero por favor nunca en la vida me vuelvas a invitar a un lugar de esos. No los podemos censurar, no se le puede decir nada a una persona de estas, pero no es un hijo. ¿Por qué? Porque no conoció la voz. ¿Sí me entienden? No conoció la voz.
Entonces el que conoció la voz dice, ese es mi papá que me llama. El que no dice, no, mira, yo te agradezco. Eso es como les explicaba yo, ¿no? En los niños que juegan, siempre voy a llevar ese, y creo que toda mi vida hasta que me muera voy a traer ese ejemplo. En los niños que están jugando y el papá llama a uno de ellos, le dice, Fernandito, venga para acá. Y el único que lo escucha, la voz de su papá, es Fernandito. Los otros siguen jugando. Y Fernandito se va para donde su papá, porque él escuchó la voz de papá. Así es el evangelio. El Señor llama a sus hijos en todos los lugares del mundo, pero hay multitudes, pero de todos, 2, 3, 4, 5 van a decir, heme aquí, yo voy a ir. ¿Qué es lo que siento? Y se llama predestinación que el Señor nos entregó a nosotros. Pero hay otra, denle un aplauso fuerte al Señor en eso. Pero hay una que se llama libre albedrío, que es para nuestra salvación diaria. Ahí el Señor sí nos entregó un razonamiento y nos dijo, en ti está, tú eres culpable de juicio si haces las cosas malas, y eres ganador si haces las cosas buenas. Entonces en eso nos dio libertad, en la salvación diaria, en nuestro diario vivir, en poder yo puedo escoger el camino bueno o el camino malo, yo puedo escoger, la salvación no, el que es salvo, pero durante el tiempo que esté en la tierra yo puedo decir, no, ¿sabe qué? Me voy a portar mal, pero no te preocupes, que si te portas mal no vas a perder tu salvación, sencillamente que papá se va a soltar la correa y le va a dar 4 correazos y lo va a traer nuevamente y vas a venir después, Señor, perdóneme, ¿por qué me salí? Como el hijo pródigo. Pero siempre lo va a traer nuevamente. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y a cuál de sus hijos él lo deja sin disciplina? ¿Se acuerdan? Los versículos. Entonces el Señor siempre va a disciplinar a sus hijos. Entonces seamos obedientes. Si tú sabes que eres un hijo de Dios, si tú sabes que eres un escogido, pórtate bien. Señor, pero es que no puedo. No te preocupes, el Señor te da el poder. Porque el que mayor es el que está en ti, dentro de ti, que el que está en el mundo. Mayor es el poder del Espíritu Santo que el Señor ya te entregó, que el Señor te dio desde antes de la fundación del mundo, es mayor que todo lo que existe en el mundo. Entonces cuando tú invocas el nombre de Jesús, cuando tú dices, Señor Jesús, yo no puedo dejar ese vicio, ¿qué hago, Señor? Por favor, ayúdeme. El Señor dice, mi hijo necesita ayuda. Y viene y te pone todos digamos, te pone las razones, te pone las circunstancias para que tú abandones eso. ¿Por qué? Porque Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Así es en la pobreza, así es en todas las cosas que nosotros tenemos. En el versículo anterior estábamos hablando de que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, si lo amamos a Él, entonces tenemos que mantener limpia nuestra mente. ¿Y cómo mantengo yo limpia nuestra mente? ¿Cómo puedo yo mantener limpia mi mente? No escuchando doctrinas falsas, no metiéndome en ese internet a buscar cosas que no tengo que buscar sabiendo que están en la Biblia. Si vas a buscar algo de información o una música o cosas de esas, está bien, pero buscando información, vamos a ver qué dice acá, vamos a ver qué dice Julano de tal. Los hombres siempre van a tener conceptos diferentes. Todos los hombres van a tener, si yo pongo 20 hombres metidos en un cuarto y les doy un versículo y después les digo, explíqueme cada uno el versículo, cada uno me va a dar una razón diferente. Pero si yo tomo la Biblia, el Señor no me va a hablar diferente, porque Él me va a hablar a través de su palabra. Por eso dice que el Espíritu Santo nos enseñará toda verdad. No dice el vecino te enseñará toda verdad, el hombre que está en la esquina te enseñará toda verdad, el pastor te va a enseñar toda verdad. No, es el Señor el que te enseña toda la verdad. Lo único que yo hago acá es
venir y explicarles el versículo, pero tú mismo tienes que llegar a tu casa, tomar la Biblia y decir, muestre, a ver, papá, ¿me hablaste? A ver, muestre a ver qué es lo que dice acá, Señor. Cuando tú lees la Biblia en tu casa, cuando tú lees los versículos, cuando tú los estudias, tú sabes qué fue lo que te quiso hablar nuestro Padre Celestial, qué fue lo que Él te dijo, y ahí es cuando tú comienzas a crecer en el Espíritu y a vivir una vida de victoria. Entonces deja de depender de los hombres y depende solamente de Jesucristo. Ok, ¿qué debemos de hacer para mantener una vida ordenada, unos pensamientos ordenados? Vamos a ir a Efesios 4:22. Dice así la palabra, voy a leerlo hasta el 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, pasada manera de vivir, despojaos. Despojarse es quitarse algo del viejo hombre que está viciado. O sea, no dice que estuvo viciado, sino que está viciado. O sea, que está lleno de vicios, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. O sea que acá en la mente es donde comenzamos a renovarnos. Tú no te puedes renovar, tú puedes cambiarte mire, hay un dicho en Colombia, no sé si en México también no existe, en mi país o en los otros países existe, que dice que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. ¿Sí me entiende? ¿Cómo puedo yo hacer que un mono cambie? La única manera sería que renovando su mente. Pero difícil que es para renovar la mente a un mono. ¿No es? Entonces, la única manera, pero nosotros los hijos de Dios sí, porque tenemos la mente de Cristo. Alguno dirá, no, pero es que yo no soy de Cristo. Si tú viniste hoy a la iglesia, tú mismo vas a saber hoy que tú eres un hijo de Dios. Puede que no sepas mucho de la Biblia, pero tú en tu corazón vas a saber. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a dar testimonio y te va a decir, tú eres hijo. Pero que yo todavía soy muy malo, que todavía hago esto, o soy muy mala, o soy esto. No te preocupes, el hijo es hijo. Yo no creo que mi hijo, que es un ladrón, que es un sinvergüenza, yo voy a decir, no, ese no es mi hijo y lo he hecho. Aunque pase lo que pase, siempre será mi hijo. Una mamá llega, ahí van a sentenciar, no sé si lo sentenciaron hoy, a un muchacho, a un señor en Texas. Y el papá y la mamá llorando y pidiéndole al presidente que por favor, que no lo sentenciaran a muerte. Creo que era a las 6 de la tarde, no sé si lo hicieron al fin o no. Pero llorando, que no lo sentenciaran a muerte. ¿Por qué? Porque es hijo. El hijo es hijo y nadie le puede quitar los hijos al papá. Nadie le puede quitar los hijos a mi Señor. Nadie los puede arrebatar. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie me las arrebata. Así que si tú eres un hijo o una hija, no te preocupes. Que estés pasando un momento difícil, bueno, pues no te afanes. El Señor, por eso has venido. Porque el Señor quiere educar tu mente para que tú vivas en victoria. Ok. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está viciado. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es esta carne. ¿Está viciado de qué? De malos pensamientos, de errores, de fracasos, de traumas, de recuerdos malos. El viejo hombre guarda cantidad de basura. Lo que pasa es que si nosotros no aprendemos a separar nuestro viejo hombre y dejarlo a un lado, seguimos andando con la basura del pasado. Si tú fuiste violada cuando tenías 8 años, 9 años, eso es del viejo hombre, tú no tienes que recordar eso. Si te abandonó tu esposo o tu esposa, o te echaron del trabajo, o naciste en una vida pobre, o sufriste mucho en la vida, tú no tienes que guardar esos pensamientos en tu cabeza. Eso es del hombre viejo. Tus pensamientos tienen que estar de acuerdo al hombre nuevo que está hecho según Cristo Jesús.
Ahí es donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Por eso el Señor dice: despójese del viejo hombre y renueve su mente con el hombre nuevo. Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio del Evangelio, conociendo el Evangelio. El Evangelio es el único que puede cambiar y transformarnos eso. Entonces tenemos que comenzar a despojarnos de lo viejo y a traer el Evangelio. Entonces digamos, por ejemplo, si yo estoy en mi cuarto y digo: no, ese egredón, o ese, ¿cómo le dicen? Cubrelecho, ¿qué más otro nombre tienen? Cubrelecho, egredón, que lo que se pone encima de la cama, no sé cómo le dicen. Una colcha, un sobrecama, bueno, lo que sea. Está muy viejo, sucio. Sáquelo y traiga algo nuevo, ¿sí me entiende? Y comience a ordenar tus pensamientos. Así es la vida de nosotros. Tenemos que comenzar a ordenar nuestra vida. ¿Cómo? Pero ¿dónde voy a conseguir? Es que no tengo dinero, pastor. ¿Cómo voy a ir a cambiar yo mi cobijita vieja y que está rotica y sucia y todo eso? ¿Y cómo la voy a cambiar? Es que no tengo dinero. Eso es la queja del mundo. Pero en el Evangelio, ¿cómo voy a cambiar yo mis pensamientos si yo fui violado? Si yo fui azotado, si yo fui de esto, si me pasó esto, me pasó lo otro, si es que usted no sabe cómo he sufrido yo, cómo he yo, mire, usted no sabe ese cáncer que tengo, esa enfermedad, usted no sabe que estoy en esto, que cuántas cosas. Entonces, ¿qué hago, pastor? Vamos a ver el remedio. Por ejemplo, yo escribí aquí algunos, no voy a ponerlos todos porque pues es imposible. Si tienes pensamientos de pobreza, reemplácelos por pensamientos de prosperidad en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Que los voy a reemplazar? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, cuando tengo esos pensamientos de pobreza: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, y ese pensamiento de pobreza no lo acepto en mi vida. Un hijo del Rey de Reyes no puede ser pobre, porque tú, Señor, me diste la victoria, me diste la bendición, y tú dijiste que te habías hecho pobre para que yo fuera enriquecido. ¿Qué pasa? Echo fuera ese pensamiento de pobreza. Y cuando yo voy caminando con un pensamiento de bendición, la bendición es como una miel que atrae, así como la miel atrae las moscas, así es. Mire, hermanos, ¿por qué los judíos, donde quiera que llegan, prosperan? Matan 6 millones de judíos, 7 millones de judíos en el holocausto nazi. Les quitaron todas las propiedades, les quitaron hasta el último peso. Salieron de Alemania, los poquitos que quedaron salieron de Alemania para morirse de hambre. Y en este momento, ¿quiénes son los judíos? Los dueños del imperio económico en el mundo entero. Ellos son los que mandan. ¿Cómo se recuperaron en 50 o 60 años? Porque ellos siguen la palabra de Dios, porque ellos tienen la herencia, porque ellos saben que son hijos de papá y que papá nunca los va a abandonar. Entonces, donde quiera que ellos llegan, dicen: esa empresa es mía. Pero usted apenas es un limpiador. No importa, camino por fe, voy a ser el mejor limpiador, voy a limpiar lo mejor porque esta empresa es mía. Yo trabajo para esta empresa como si fuera mía, porque ya el Señor me dijo que era mía. Entonces aprende todos los secretos de la empresa, aprende todo. Puede que esa no sea la empresa que el Señor le entregó, pero apareció la oportunidad en otro lado y lo sabe todo, y llega y agarra su propia empresa. ¿Por qué? Porque en su mente solamente existe que papá le dio la bendición y la prosperidad. Pero si yo vengo con espíritu de pobreza: no, yo qué voy a servirle a ese hombre que me estafa, me explota, me quita todo. Esa es una mentalidad dañina, mala, diabólica, pobre, ínfima, en que siempre está pensando que todo el mundo le está haciendo daño. Entonces nunca pasas de esa posición, siempre te vas a quedar en esa posición. Entonces mi mente tiene que ser la mente de un rey. Todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor. Así dice el versículo, ¿no? Todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor. Se quedaron callados.
Denle un aplauso al Señor para que me hagan sentir de que estoy vivo. Llegan esos pensamientos de soledad. ¿A cuántos les ha llegado los pensamientos de soledad? A todos. Se siente uno como que tan solitos nosotros cuatro. ¿O no? Pensamientos de soledad. Está rodeado de sus hijos, su esposa, su esposo, pero es que estoy tan solo, tan sola. Nosotros, el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el final del mundo y que los ángeles del Señor nos guardarían hasta el final del mundo. Puede que tú no veas la cobertura angelical, puede que tú no veas los ángeles, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 10, no me acuerdo bien, dice, ¿cómo dice ahí? Dice, los ángeles son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. O sea, no estamos solos, no estamos solos. Entonces, todo eso tiene que... ¿Dónde está eso? En el Evangelio. Si tienes pensamientos de abandono, me abandonaron. Mire que una de las cosas aquí graves, desafortunadamente en nuestros países, es que a la mujer, desafortunadamente en nuestros países, la mujer la trataron muy mal. Lo digo porque lo vi en mi país mucho. El machismo, y no vamos a censurar a los hombres, ellos ni siquiera tuvieron la culpa, fue la misma religión tradicional que hizo que la mujer era vituperada, que la mujer era era de segunda mano. Si era bonita, servía, y si no, pues allá a cocinar y a lavar los tiliches y a hacer lo que sea. Entonces la mujer toda la vida fue declarada una mujer abandonada. Entonces en nuestros países, y eso en todas partes del mundo, ha sucedido una mentalidad, ¿no? De que el hombre, cuando ve a otra más bonita, lo primero que hace es, la dejo y qué, y me divorcio, y abandona a su esposa y abandona a sus hijos. Y es una mentalidad retrógrada que no es del Señor. El Señor siempre nos dice que tenemos nosotros como varones responder. Como varones responderemos por nuestro hogar y traeremos el sustento a nuestra casa. ¿Sí me entiende? Eso tiene que ser de un varón. El varón es el que da, no es la mujer la que da. La Biblia dice que el varón es el que sustenta la casa y la mujer educa a los hijos. La mujer, ahora, estamos en Estados Unidos. Pues si la mujer tiene que ayudar, pero mutuo acuerdo, ¿no? Mi amor, yo voy a hacer este part-time, no voy a hacer este full-time. Ahora, si la mujer tiene más capacidad intelectual que el hombre también tiene que ser un hombre prudente y decir, mi amor, yo te amo. ¿Por qué? Porque todo lo que entre a la casa es para los dos, porque los dos somos, ¿qué? Una sola carne, no son dos, somos una sola carne. Entonces, lo que se gana el marido es de la mujer y lo que se gana la mujer es del marido. Eso es la unidad matrimonial que el Señor nos ha entregado. Entonces, si tienes pensamientos de abandono, acuérdase de ese salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Entonces, no tengas miedo. Si diste con no puedo decir con la mala suerte, sino, porque eso es cosas del mundo, diste con la casualidad que te quedaste solita, solamente alabe al Señor, que Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él no te va a dejar, porque si Él permitió que hubiera un divorcio es porque Él ya tiene cuidado de ti. Lo único que Él está esperando es que tú lo sigas adorando y alabando y glorificando su nombre. Entonces no tenemos que tener miedo. Ahí dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Si tienes pensamientos de enfermedad, el Señor es mi sanador. Señor, tú me sanaste en la cruz del Calvario. Allá tú me libraste, Señor. Por las llagas de Cristo yo ya fui sano. Por las llagas de Cristo Jesús no tengo ninguna enfermedad. Y declaro que soy sano. Y confieso y digo, esta es una mentira. Esta enfermedad es una mentira. No la acepto, no la acepto. Aunque tengas que estar tomando medicina, pero no la acepto. Va a llegar un día que la enfermedad se va a cansar y se va a ir. Pero hay veces que nos cansamos nosotros primero que la enfermedad. Y a lo último, no, ya,
no, ya, es que esta diabetes, es que este cáncer, ya, me la ganó. No te canses de declarar tu sanidad, no te canses, porque nosotros tenemos una batalla en nuestra mente y la tenemos que ganar porque el Señor ya la ganó. Y Él dijo que si Él ganó, nosotros somos vencedores. Entonces, no te canses, no, ¿cómo es? No de tu brazo a torcer, no te mueras. No te rindas antes de ver la victoria. Ríndete después de la victoria. ¿Alguien se podrá rendir después de una victoria? Tal vez en los brazos de Morfeo. Morfeo es la marca de un colchón, por si acaso. No es el feo de la casa, no. Ok, si tienes pensamientos de fracaso. Hay gente que dice, no, es que yo soy un fracasado o una fracasada. Todo lo que yo hago es malo. Comienza a llevar los pensamientos de Cristo Jesús. Si el Señor venció, yo soy un vencedor. Yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo está en mí. Nada en este mundo me puede quitar lo que el Señor ya me entregó. Si yo voy con ese pensamiento, donde yo quiera que llegue a cualquier lugar, con las personas que yo trate, yo voy seguro. Y eso nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Yo les conté, que ya ustedes lo han oído, sobre, vino en este momento a mi mente, sobre ese video que vi hace unos 20 años en Boston, sobre la reunión que hubo de la Facultad de Divinity en la Universidad de Harvard. Y fueron pastores, sacerdotes, fueron gente de los judíos, musulmanes. Ellos querían hacer una convención muy grande sobre todas las personas y las religiones que habían. Y reunieron a todas las personas y llegó un señor, invitaron a un pastor de Guatemala, y él pues campesino, muchacho de un joven de Guatemala, campesino, y llegó y pues muy con su corbata, y él se sentó ahí y todos comenzaron a hablar y tenían traductores y hablaban de una cosa, hablaban del universo, hablaban de todo, se habló, y él fue el único que no habló, le daba pena. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Entonces el moderador, un doctor muy grande, se acerca y le dice: pastor, ahora queremos que una de las versiones suyas, aquí tenemos el traductor. Dijo: mire, yo todo lo que ustedes han dicho no les entendí nada. Perdone que se lo diga, pero nada les entendí. Pero lo que sí entiendo es que yo soy un hijo de Dios. Y lo que voy a decir tal vez sea un poco duro, pero yo le quiero decir esto a usted, señor moderador. A usted hace 15 días le decretaron cáncer. Y usted no le ha contado a nadie, pero el Señor me dice en este momento que si yo oro por usted, el Señor lo va a sanar. Cuando le dijo eso, el hombre comenzó a llorar. ¿Y a usted quién le contó? ¿Y a usted quién le contó? ¿Y quién le dijo eso? El Señor. Y el Señor me trajo acá, es para que yo ore por ti, porque el Señor dijo que en esta reunión lo iba a sanar. Se pararon todo el mundo y comenzaron a adorar a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no va a escoger a los sabios, a los que vayan a la universidad, a los poderosos. Él dijo que lo más vil y menospreciado del mundo había escogido Él para avergonzar a los sabios de este mundo. Ayer a mí me dio tristeza cuando entrevistaron a ese señor Bill Gates. Yo no pude ver la entrevista, pero me contó mi esposa que el hombre, voy a regalar millones al mundo y no sé qué, porque es que... Pero cuando le preguntaron de Dios, no, yo en eso no creo. Tipo, como si eso fuera poder. ¿Qué es más poder? ¿Tener yo $1 millón ahí y muriéndome de un cáncer? ¿O teniendo la sanidad total y poderme comer una buena hamburguesa? Una buena enchilada. Si tienes pensamientos de vicios también, hermano, porque muchas veces tienes vicios secretos y nadie los conoce y tú estás sufriendo. No crea, hay vicios que la gente sufre.
Y dice, ay Señor, ¿cómo hiciera yo para dejar este vicio del cigarrillo, del alcohol? Es que no quiero que nadie se dé cuenta de la pornografía, vicios. Y no puedes. Y de pronto te escondes por allá donde nadie te vea a llevar a hacer el vicio. Hay gente que le fascina el juego. Uy, que no, que los pastores no se den cuenta que ningún cristiano hay acá y entran por todos lados a ir a jugar a un casino. Que no me vayan a mirar. Tienen el vicio. El Señor no te censura por eso. Él te dice, lleva todo pensamiento cautivo que yo te voy a ayudar, hijo. Ese vicio te está trayendo mal, pues yo te voy a ayudar. Entonces es cuando yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y le digo, Señor, no he podido dejar el vicio, pero tú sí me lo puedes hacer, porque todo lo que tú haces es más que lo que yo puedo hacer. Pero con honestidad y con sinceridad con el Señor es amor. Nos lo han puesto como lo peor del mundo a Él. No, es que Dios me va a castigar. Él nos disciplina si nosotros no seguimos la corrección, pero cuando nosotros seguimos la corrección, cuando nosotros buscamos su palabra, ¿Él qué dice? Hijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No, yo te voy a ayudar y el Señor te saca porque te saca. Dígamelo a mí que ustedes ya me han visto las que me ha sacado. Me trajo del otro lado. ¿Se acuerdan hace 2 años? Me sacó del otro lado cuando los médicos habían dicho que ya no había remedio para mí. Y ya varios hermanos me mandaron, no les faltó sino que me hubieran mandado el epitafio. Aquí murió el pastor Hurtado. Pero yo sabía que mi Señor no me dejaba. Y fue uno de los milagros más grandes. Que a propósito, vamos a ver si... Ok, Romanos 1:18. ¿Qué es lo que pasa con las personas que han querido vivir sin Cristo? Y hasta aquí nos da, voy a hablar de esto un poquito solamente para que nos demos cuenta de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa con aquellos que no quieren al Señor? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que hemos visto en el mundo? Las religiones. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas personas han en el mundo, y nosotros lo hacíamos antes, adorábamos a un hombre? Era una imagen de un hombre, y la Biblia dice, no te harás imagen de nadie, de un hombre, una imagen de Dios. No te harás imagen de Dios, dicen en los mandamientos en el Antiguo Testamento. No te harás imagen de Dios. Sin embargo, nosotros adorábamos la imagen de un cuerpo que era carne y que iba a morir. Ese cuerpo murió, pero resucitó en victoria y en gloria, que fue nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Por qué resucitó Él? Para que nosotros no adoremos ese cuerpo, sino que adoremos el Espíritu eterno de Dios, a nuestro Dios grande y poderoso. Entonces dice, por eso es que viene toda la maldad. Entonces yo una vez estaba precisamente disertando sobre esto, y respeto aquí cualquier hermano, ustedes son católicos, no hay problema, yo también lo fui, y no voy a nunca hablar mal. Solamente es llevándolos a verdades, que lo que nos dice la Biblia. Y hablábamos precisamente disertando un poco la palabra, ¿por qué en Latinoamérica, por qué los países donde se han adorado imágenes, donde se han adorado seres humanos, todo esto, por qué hay tanta pobreza y tanta maldad? Entonces llegamos a todas las religiones que existen, y nos dimos cuenta en el África. En el África adoran los animales. En la India
toda esa cantidad de animales que tienen, hasta las vacas las adoran, y los elefantes, y la diosa elefante. En la China, toda la cantidad que tienen ellos de animales. En Sudamérica, todos nosotros adorábamos imágenes de santos, cositas de yeso, ¿no?, que los hacían ahí. Mi tío, que era un primo mío, que era el que hacía esos en Colombia, escultor, muy buen escultor, pero ¿qué era lo que él hacía? Él hacía yo les conté de cómo esa vez que precisamente para mí tenía yo como unos 25 años, creo, en esa época, o sea, tanto tiempo ya que se me olvidó. Cuando eso jugaba todavía yo con carritos de ladrillitos, porque no habían carros, como dijo un hermano, en la edad de piedra. Este hombre, él era el escultor de la iglesia católica. Tenía un taller muy grande, muy lindo, y él era un familiar de nosotros, y nosotros íbamos allá a visitarlo, y le dieron el contrato para hacer todos los crucifijos y las imágenes de la Virgen del Carmen para Venezuela y en Colombia, de muchas iglesias. Entonces él hizo un certamen donde todas las modelos, las más bonitas, las vistieron como vírgenes y las ponían bueno, eso era tremendo todo lo que tenían, y después les tomaban las fotos, y la mejor foto que saliera con todos así como la Virgen de Guadalupe, cualquiera de eso, ¿qué hicieron? Esas fotos las comenzaron a llevar, o sea, sacaban y quedaban como una virgen, ¿no? Bien, las pinturitas como si fueran lo que hemos visto. Y entonces se los mandaban para todas las iglesias, y allá estaba el cuadro, y las mujeres pues eran modelos sinvergüenzas ahí, que llegaban después de que terminaban la sesión, se iban a tomar alcohol y con los hombres. Y yo veíamos nosotros eso, y un día le ayudábamos porque él necesitaba mucha gente a pintarle los ojitos a los crucifijos, las cositas de sangre, las goticas de sangre, todo, pues son detalles muy bonitos, y tenían que ser esculturas muy grandes, y él hacía unos crucifijos tremendos. Entonces, pero era en serie, eso era serio, eso era como decían en Colombia, como peluqueando bobos, rápido, eso rápido. ¿Por qué? Porque se necesita producción. Resultó que un día quedó un crucifijo, y el crucifijo quedó mal. Entonces, lo que quedaba mal, él lo desechaba. Esos los quemaban los crucifijos. Eso iban allá era leña. Entonces yo le dije, ay, ese está como bonito. Y me dijo, llévatelo. Pero yo me lo llevé no para adorarlo, porque realmente mi corazón, aunque era católico, pues yo dije, no, yo cómo voy a adorar un pedazo de madera si estábamos todo el día trabajando ahí, y por la noche nos poníamos a tomar alcohol, y bueno, ya saben, como con las modelos, todo lo que sucedía allá, toda una rumba completa. O sea, ningún respeto ni nada de eso. Pues me llevé el crucifijo para la casa, lo dejé guardado allá en una puertecita. Por la tarde me fui para la universidad, y cuando regresé encontré a mi madre arrodillada frente al maderito en el baño. Le tenía como 200 velas, y diciéndole, Señor, hágame un milagrito, Señor, hágame un milagrito. Ahí fue donde yo comprendí, sin haber conocido al Señor, donde yo comprendí la idolatría. Ahí la comprendí, yo dije, wow, no es justo. Si eso iba para la leña, y ahora mi mamá se le arrodilla para que le haga un milagro. Yo hablé con mi mamá, y mi mamá, no sea ignorante, usted es un ignorante, su mamá le enseñó, y usted tiene que aprender lo que su mamá le enseñó. Yo después dije, uy, mamá me enseñó mal, y tengo que aprender lo que usted me enseñó mal. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, que ahí es donde viene toda la pobreza. Mire cómo dice, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí sigue todas las cosas que el Señor permite, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces tenemos que nosotros cambiar nuestra mentalidad, saber que nuestro Dios es tan poderoso, es tan grande, que no lo podemos encerrar en cositas pequeñas. Así de grande como sea el Dios de ellos, así de grande como lo tienen ahí, así es de grande su Dios. Si es pequeñito, ese es su Dios. Imagínense qué milagro le puede hacer. Pero el Dios que nosotros profesamos es el que hizo los cielos, la tierra, el universo, el dueño del oro, el dueño de la plata, el que lo tiene todo. ¿No nos va a hacer milagros a nosotros? Piénselo, ¿no nos va a hacer milagros? Entonces adoremos al verdadero Dios siempre y no nos dejemos llevar. Eso se llama renovar nuestro entendimiento. Así que hoy yo espero que esta plática les ayude. No le puedo seguir más, hermanos, son muchos lo que tengo de renovar la mente, pero los invito a las clases. Este lunes no vamos a tener clase, pero de aquí a 15 días sí, tenemos la clase. Este lunes no va a haber clase, mi esposa se le olvidó decirlo. Entonces, pero ya después, y los invito a las clases. Así que tenemos que dejar todas las cosas de la carne. Tenemos que vivir. Mira, aquí estaba escribiendo algo. Los que no quieren limpiar sus pensamientos le están sirviendo a la carne, y el servirle a la carne trae muerte, dolor, pobreza y enfermedad. ¿Y qué es servirle a la carne? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Romanos 8:5, para los hermanos que están escribiendo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que aprender, y tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestra mente y a dejar todas esas cosas que nos están trayendo mal. Ustedes saben cuáles son los deseos de la carne, ¿no? Ya lo saben: fornicación, adulterio, inmundicia, borracheras, celos, ira. Todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir en el amor. ¿Dónde está el capítulo del amor, hermanos? A ver, vamos a leerlo todos y vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a entrar en ese capítulo todos. ¿Dónde está, hermanos? Primera de Corintios, capítulo ¿qué? Capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. La voy a leer porque este es el capítulo más poderoso de la Biblia. Vamos a ir al versículo 4. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. O sea, ya sabes, si envidias, te falta amor. El amor no es jactancioso, o sea, no yo soy el pavo real, no. No se envanece. Yo sé más que tú, yo tengo mejor trabajo que tú. No se envanece. No hace nada indebido. Quiere decir que yo no voy a hacer nada para que la persona que está a mi lado se vaya a ofender. Si yo sé que algo la va a ofender, más bien callo, porque la amo o lo amo. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El egoísmo, no busca lo suyo. Wow, es que no le digo que si yo comienzo a leer la palabra comienzo a entrar en unas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no busca lo suyo? Mire, y hermanos, ustedes que son los matrimonios, aquí les voy a hablar un poquito. Si tú tienes tu papá y tu mamá en Michoacán, en Sinaloa, en Colombia, en El Salvador, no, es que yo tengo que darle dinero a mi papá y a mi mamá, y yo a usted, mujer, no le puedo dar nada.
primero está tu hogar, pero tú tienes que amar a tu papá y a tu mamá, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento. Entonces, ¿qué debo de hacer? Con tu esposa se reúnen los, dice, mire mi amor, resulta que aquí está este dinerito, nos lo ganamos entre los dos, porque lo que tú ganas es lo mismo que gano yo, aunque ella no esté trabajando. Ahora, si ella está trabajando bien, reunimos el dinero, vamos a pagar todas las cositas, esto, los niños, nuestras cosas, y esto nos sobra, y esto te lo vamos a mandar a tu papá, o a mi papá, o a mi mamá, o a tu mamá, de acuerdo a la necesidad que haya dentro de la casa. Eso se llama vivir uno sabiamente y en mutuo acuerdo, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso fue lo que yo hice con mi esposa. No necesitaba ninguno, ni la mamá de ella ni la mamá mía necesitaban dinero, pero nuestros hermanos sí estaban. Entonces venga para acá, a ver, organicémonos, hagamos esto, hasta que ya no volvieron a necesitar más. Pero tenemos que ser sabios en vivir. Ok, sigamos aquí rápidamente, terminemos este versículo. No se goza de la injusticia, perdón, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No se irrita. Hermanos, si usted es enojón o enojona, hermana, comience ahora, váyase para Home Depot y cómprese un tape y séllese la boca. Pero aquí dice, no se irrita, no guarda rencor. ¿Sabe qué? Y esto lo hablo por los matrimonios, pero los jóvenes o los otros también. ¿Qué pasa cuando pelean en el día? Se llega la noche y el hombre voltea la cola para un lado y la mujer para el otro. ¿Y por qué le voy a dar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que me hable primero. Y no, y el rencor, eso es rencor. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice eso? Que no se ponga el sol. O sea, que el sol no baje cuando yo estoy enojado. Eso es lo que quiere decir. Que antes de que llegue la oscuridad, la noche, me reconcilio con la persona que está a mi lado, sea mi esposo, mi esposa, sean los hijos, sean las hijas, sea el papá, sea la mamá, quien sea. Y vamos a comenzar entonces el seminario de matrimonios ahora. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero el amor nunca deja de ser. Vamos a adorar a nuestro Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Y denle ese aplauso al Señor en esta adoración que le vamos a dar a Él. Oh, glorioso Rey, poderoso Rey de gloria, hermano. Adore al Rey de gloria. Sabe que cuando estamos en su presencia, Él nos llena de paz, nos llena de amor, ese amor perfecto que necesitamos tener. Cierre sus ojos, levante sus manos y adórelo. Precioso Rey de gloria.